Buenos días. Hoy comenzamos con nuestra próxima clase. El tema que vamos a tratar en este momento es enzimas. Las enzimas son moléculas con características muy especiales y con una función muy especial. Vamos a dedicar esta clase a analizar la función de las enzimas y los mecanismos de acción de las mismas. Las enzimas son moléculas sintetizadas por las células que van a tener la función de acelerar de manera muy selectiva y eficiente las reacciones que se dan en el entorno celular. Van a actuar sobre determinadas moléculas que están inicialmente presentes en la célula, que van a ser los sustratos, y estos sustratos se van a convertir en productos, moléculas diferentes, con una función biológica diferente, donde las enzimas van a ser los intermediarios que facilitan estas reacciones. En este proceso, las enzimas no se van a modificar, no van a intervenir en la reacción entrando a reaccionar junto con los sustratos y modificándose hacia diferentes productos, sino solamente van a ser intermediarios. Podemos analizar en este gráfico cómo la enzima, que va a estar separada, independiente en el medio celular, se va a unir al sustrato formando un complejo enzima-sustrato y luego de la reacción va a generar los productos finales de manera independiente y se va a separar de los mismos. Para nombrar y clasificar las enzimas, vamos a tener pautas establecidas por organismos internacionales donde van a referirse, por ejemplo, a su función. En este caso tenemos el ejemplo de la ureasa, que es una enzima que participa en la hidrólisis de la urea, o de la amilasa, que participa en la hidrólisis del almidón. También podemos hacer alusión a la reacción que catalizan. Por ejemplo, la adenilato ciclasa va a cumplir la función de formar el ciclo a partir de la adenina, y la lactato deshidrogenasa, quitar un hidrógeno en el lactato, pero también hay enzimas que se las va a llamar por nombres comunes y comerciales. Existe un sistema internacional de nomenclatura y clasificación de las enzimas que está creado por la Enzyme Commission para evitar imprecisiones y ambigüedades a la hora de nombrar las enzimas. En primer lugar, clasifican a las oxidorreductasas, son un grupo de enzimas que van a intervenir en reacciones de oxidorreducción en la que va a haber transferencia de electrones desde una molécula a otra. Y un ejemplo de este tipo de enzimas van a ser las que participan en la cadena respiratoria, como por ejemplo el NAD y el FAD. En segundo lugar tenemos el grupo de las transferasas, que van a ser enzimas que transfieren un grupo químico de una molécula a otra. Y como ejemplo vamos a tener a las quinasas, que van a ser enzimas muy importantes en el metabolismo. Como un grupo especial de transferasas, pero por su importancia ameritan ser clasificadas de manera independiente, están las hidrolasas, donde la reacción va a ser una reacción de tipo irreversible en la que participa el agua y va a ser transferido el grupo oxidrilo desde el agua a la molécula, partiendo una molécula de mayor tamaño en dos moléculas más pequeñas. En cuarto lugar, en la clasificación vamos a encontrar a las liasas. Y aquí tenemos un grupo de enzimas que van a catalizar una escisión reversible en un enlace carbono-carbono. Y un ejemplo de estos van a ser las sintetasas. En quinto lugar vamos a tener las isomerasas, que van a ser enzimas que catalizan reacciones que suponen un movimiento de un grupo o un doble enlace dentro de la misma molécula. Y por ejemplo vamos a tener las mutasas. En
último lugar, encontramos la clasificación de las ligasas, que van a ser aquellas enzimas que catalizan la formación de enlaces carbono-carbono, pero a diferencia de las liasas, van a requerir energía para obtener esta hidrólisis y por lo tanto estas se llaman sintetasas. Tomando como ejemplo una enzima en la que va a facilitar la reacción de adenosín trifosfato con creatina para dar adenosín difosfato con fosfocreatina, con el nombre común, habitual, de uso en la práctica clínica, la vamos a conocer como creatinquinasa, donde su nombre sistemático, de acuerdo a la reacción que cataliza, va a ser creatin-fosfotransferasa, pero en la clasificación la vamos a encontrar como S2732, donde va a ser una clase de transferasa, va a ser una subclase de fosfotransferasa, una subclase de fosfotransferasa con grupo N-aceptor, y el 2 va a designar al nombre de uso habitual. De esta manera podemos ubicar exactamente de qué enzima estamos hablando, aunque en la práctica médica todos la vamos a conocer como creatinquinasa. En la práctica clínica realmente vamos a tener un gran número de enzimas en las que después nos vamos a terminar casi olvidando de qué son las enzimas y qué función cumplen, pero de manera habitual, diaria, en un laboratorio de análisis clínico o en un consultorio clínico, se van a dosar múltiples enzimas. Por ejemplo, la creatinquinasa, que va a ser una enzima muscular, la alanina aminotransferasa o la aspartato aminotransferasa, que van a ser enzimas hepáticas, y muchas otras más de manera diaria. Estas enzimas, ¿qué función cumplen y qué mecanismo siguen para cumplir su función? Van a ser estos intermediarios de la reacción, pero en general no van a trabajar solos. Van a estar unidos a cofactores enzimáticos. ¿Qué son los cofactores? Van a ser otras pequeñas moléculas o iones metálicos que van a unirse para facilitar su acción. No son componentes proteicos los cofactores. Las enzimas sí son moléculas proteicas. Vamos a tener una definición de holoenzima que va a ser ese grupo unido de la apoenzima con el cofactor o coenzima. La apoenzima vamos a llamar a esa enzima nativa de composición química proteica que estamos usando para facilitar esta reacción. Pero para que realmente la reacción se lleve a cabo, vamos a tener que tener completa la holoenzima, unida al cofactor. Entonces vamos a tener dos grupos de cofactores enzimáticos, donde por un lado van a haber moléculas pequeñas, muchas de ellas van a ser vitaminas, como por ejemplo la nicotinamida adenina-dinucleótido, la biotina o la coenzima A, que ya las vamos a conocer cuando dediquemos una clase completa a estudiar las vitaminas. Estas pequeñas moléculas orgánicas de conformación no proteica se van a unir a la apoenzima, obteniendo la holoenzima, que va a ser la que tiene función biológica. Y de la misma manera, cuando se unen a iones metálicos, que pueden ser zinc, magnesio, en otros calcio o hierro, cobalto, todos estos iones metálicos van a favorecer una conformación de la enzima que va a permitir cumplir su función. Ya hemos visto que algunas enzimas necesitan unirse a cofactores enzimáticos para poder cumplir su función, y una vez unidos van a tener esa actividad catalítica. Vamos a ver que estos grupos en muchas ocasiones van a ser los necesarios para transportar los grupos reactivos de manera transitoria
para que la reacción pueda ser correctamente catalizada por la enzima. Vamos a ver que tenemos un centro activo en la enzima en el que se va a unir el sustrato, pero que va a haber aminoácidos de esta enzima que van a interactuar de manera específica y allí va a intervenir los grupos funcionales de estos cofactores o los iones metálicos que actúan como cofactores enzimáticos, donde se van a producir estas uniones tridimensionales dentro del centro activo de la enzima para lograr que por contacto directo de estos aminoácidos con el sustrato se pueda dar la reacción catalítica. Recordemos de cuando vimos las proteínas que veíamos que dentro de la conformación tridimensional de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de cada una de estas proteínas había uniones específicas donde las interacciones podían ser puente hidrógeno, electrostáticas, contactos hidrofóbicos o fuerzas de Van der Waals. Todas estas interacciones químicas van a ser las que permiten que este sitio catalítico cumpla su función. Podemos ver en este cuadro, que lo tenemos en la página 155 en nuestro libro Feducci, la acción de algunas de estas coenzimas que ya vamos a estudiar en detalle cuando analicemos las vitaminas, y vamos a ver cómo, por ejemplo, el piridoxalfosfato va a formar una base de Schiff a través de un residuo lisina y va a ser un cofactor fundamental en las enzimas de transaminación y de carboxilación. De la misma manera, una biocitina va a formar un enlace amida con una lisina y va a ser una coenzima fundamental para las reacciones de carboxilación, y de la misma manera podemos analizar cómo el ácido lipoico o la tiamina pirofosfato van a intervenir en la función de reacciones catalíticas de holoenzimas muy importantes en el metabolismo, que cuando vayamos viendo nuestro mapa metabólico y todas las vías en las que intervienen estas macromoléculas, lo vamos a conocer en detalle. No se olviden de este cuadrito para el segundo cuatrimestre. Vamos a seguir hablando un poquito de las enzimas. Existe este complejo enzima-sustrato y hay distintos modelos en el que se basan estas interacciones. Vamos a tener el modelo llave-cerradura, donde el centro activo y el sustrato son complementarios y se basan en reconocimiento molecular. Cuando este modelo llave-cerradura es muy preciso, exacto, la unión es muy fuerte, después la disociación del complejo enzima-sustrato para lograr el producto va a requerir una mayor energía. Pero existe otro modelo que se llama un modelo de ajuste inducido, en el que la unión al sustrato se va a producir y se va a inducir por un cambio del centro activo. Este reconocimiento entre los distintos grupos funcionales, tanto de la enzima como del sustrato, al ser una cuestión dinámica y un cambio inducido, después va a estar facilitando la disociación del complejo enzima-sustrato para obtener el producto. Las características de estas acciones van a ser que por un lado las enzimas van a ser muy específicas. No vamos a encontrar transaminasas actuando en una decarboxilación, no vamos a encontrar hidrolasas actuando en una reacción de oxidorreducción. Vamos a encontrar que cada enzima es adecuada para el sustrato que
en el que facilita la reacción. Y por otro lado también va a ser muy específica de la acción. Vamos a ver que estas enzimas van a estar presentes en la célula ocupando una ruta especial en el metabolismo de esa célula. Otras variables que van a ser fundamentales para la acción enzimática van a ser su poder catalítico en determinadas situaciones, donde van a estar en soluciones acuosas, van a actuar a pH biológico, y el pH biológico no siempre va a ser un pH neutro o un pH sanguíneo. Va a haber enzimas que van a actuar a pHs especiales, como por ejemplo las que actúan en la matriz del estómago, en el jugo gástrico, y van a tener las características para actuar en ese pH específico y van a perder acción a un pH fisiológico sanguíneo porque es muy ácido el pH del estómago y el pH de la sangre cercano a 7. Lo mismo van a actuar a una temperatura indicada y no van a y van a modificar y perder su función al modificar esta temperatura. Otras características especiales van a ser la saturación por el sustrato. Cuando el sustrato se encuentra en una muy alta concentración, la enzima va a ser saturable y va a estar regulada. Estas características de acción enzimática van a tener que ver con un complejo reversible y muy importante que va a ser ese estado de transición del complejo enzima-sustrato. En una primera instancia vamos a tener una reacción en la que la enzima se une al sustrato y esta unión va a estar dada por una constante de equilibrio que la vamos a llamar K1. Vamos a tener el complejo enzima-sustrato que va a ser un punto, una reacción intermedia. Y para disociación de este complejo enzima-sustrato vamos a tener una K2 que va a marcarnos la disociación de este complejo para obtener el producto. Y en el caso de que este complejo enzima-sustrato se disocie formando el sustrato nuevamente, vamos a tener la inversa de esa K1 que la vamos a llamar K-1. Ejemplos hay muchísimos. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso del peróxido de hidrógeno, en el que se hidroliza para formar agua y oxígeno. Sin la presencia de una enzima, vamos a necesitar una energía de activación de 28 kilocalorías por mol. Pero en el caso de la presencia de la catalasa, que va a ser una enzima hepática, esta reacción solamente va a necesitar 5 kilocalorías por mol. Cuando analizamos molecularmente el centro activo de la enzima, vamos a encontrar que tiene residuos de aminoácidos que van a ser complementarios y específicos con el sustrato que van a catalizar. Por lo tanto, vamos a encontrar zonas de residuos polares y apolares que van a ser específicos para que interactúen. En este caso, podemos tener un residuo de glucosa en el que, ¿qué naturaleza van a tener los residuos necesarios para interactuar con esto? Pensemos un poco en lo que sabemos de polaridad de hidratos de carbono y saquemos nuestras conclusiones. La función de esta interacción tan específica va a tener que ver con bajar esta energía de activación, con lograr que la energía de Gibbs sea menor para facilitar la obtención de este producto. Vamos a tener este sistema que va a pasar de un sustrato A a un producto B con una energía, como lo vimos en el ejemplo del peróxido de hidrógeno, que va a tener que ser elevada si le ponemos las condiciones químicas con la energía suficiente, vamos a lograr que el producto se obtenga. Pero en estas funciones biológicas en donde van a intervenir las enzimas, lo que se hace es
bajar esa energía de activación, donde la energía de B va a ser menor que la de A, pero la energía de activación va a ser la cantidad de energía necesaria para llevar un mol de la sustancia inicial del sustrato a una temperatura determinada de la temperatura de transición para que este estado de transición pase esta barrera y pueda desarrollarse la activación y la reacción química, llegando al producto B. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esta aceleración de la reacción química enzimática. Vamos a tener que la concentración de la enzima más la concentración del sustrato me va a formar este complejo enzima-sustrato en el que con la actividad de la enzima va a tener un menor delta G y una menor energía de activación para que el pasaje a enzima producto sea facilitado. Por lo tanto, como conclusión vamos a tener que se aumenta la velocidad de reacción, que no va a variar el delta G final de la reacción, pero lo que facilita es la reacción en condiciones naturales y que la enzima va a ser recuperada al final de esta reacción. Si queremos graficar la cantidad de producto formado en función del tiempo, sin la enzima se va a requerir un tiempo mucho mayor o una energía química muy superior al tiempo utilizado en presencia de esta enzima para que se produzca la misma reacción química. Vamos a ver los mecanismos para disminuir esta energía de activación. Por un lado, vamos a tener formación de enlaces covalentes o transferencia de grupos funcionales. Y va a haber creación de interacciones no covalentes con liberación de energía libre. Al transitar esta energía de activación en el estado de transición del complejo enzima-sustrato, podemos obtener que esta disminución de energía de activación no sea exactamente pasar a un complejo intermedio y bajar la energía de activación para lograr el producto, sino puede haber distintas reacciones en las que haya energías o saltos de energía intermedios en los que el complejo enzima-producto se une a la coenzima y esto lo enzima facilita a través de la generación de algún producto intermedio hasta obtener el producto final. Pero independientemente de todas estas reacciones intermedias que se producen por la acción enzimática, vamos a lograr que la energía de activación de la reacción sea mucho menor que la energía de activación en el caso de que no exista el catalizador enzimático. Vamos a recordar algunos conceptos claves. Las enzimas no afectan los equilibrios de reacción. Consiguen que se alcancen de manera más rápida. La energía de activación va a ser menor y esto significa que la velocidad de reacción va a ser mayor. Y el centro activo de las enzimas es complementario al estado de transición y no al sustrato. La regulación enzimática va a tener que ver con la molécula de enzimas que no tiene por qué actuar siempre a la misma velocidad. Esta velocidad y esta actividad enzimática va a depender de las condiciones en las que está esta enzima en el momento de su acción. Y va a depender por un lado del pH, va a depender de la temperatura, de la presencia de cofactores, de la concentración del sustrato, de modificaciones alostéricas dentro del sitio activo, de modificaciones covalentes, de la posibilidad de proteólisis y de hidrólisis enzimática y de la presencia de isoenzimas,
que van a ser distintas conformaciones de esta misma enzima con distintas actividades específicas. Vamos a seguir con este tema de las enzimas y vamos a ir introduciéndonos en los siguientes videos en características especiales, pero no olvidemos que las enzimas son unas cosas inventadas por los biólogos para explicar procesos que de otra forma requieren que pienses mucho más. Esto lo dijo un científico dedicado a la parte de ingeniería electrónica y al desarrollo de cosas biológicas, pero realmente esta función de las enzimas vamos a ver que son facilitadores de procesos que de otra manera serían mucho más complejos. Sigamos con los siguientes videos para seguir comprendiendo este tema.